Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el cuarto capítulo de cómo fue la transición del sonido transistorizado de los años 70 al nuevo sonido de los años 80. A la salvedad de que esta historia está parcializada, fragmentada, censurada y esquematizada para que sea comprensible. Porque el primer amplificador que tuvo sonido de los años 80, si quisiéramos simplificarlo mucho, pues tampoco salió en los años 80. Fue el Pioneer SA9800 y el Sansui AU919, que son del año 78. Así que no se corresponden las fechas y no es tan sencillo. Vamos allá. ¿Por qué se preocupaban los fabricantes de los amplificadores en particular y de los equipos de alta fidelidad en general a final de los años 70? Bueno, en principio que sus equipos funcionaran, de que los equipos efectivamente hicieran el trabajo para el cual estaban preparados. Pero sobre todo para que tuvieran unas prestaciones que los hicieran competir en el mercado para que la gente los viese como una opción de compra. Así cosas como respuesta en frecuencia, distorsión armónica, factor de amortiguación, reserva de potencia o potencia dinámica, separación entre canales y las funcionalidades que las vimos en el capítulo anterior eran muy importantes. Esto nos lleva a una profundidad un poco mayor. En los equipos de inicio de los 70 lo importante era que funcionaran. Pero en los equipos de 1974 en adelante era importante que fuesen una buena opción de compra porque había para elegir. En ese momento en particular existían las empresas que producían de todo. Habían fabricantes de equipos electrónicos que fabricaban de todo, es decir, que fabricaban todo tipo de componentes. El primer caso es Pioneer. Acá tenemos a Pioneer. Pioneer fabricaba amplificadores, tuners, receivers, ecualizadores, platos tocadiscos, decks de cassettes, OpenRel, procesadores de audio, e incluso había un osciloscopio con el cual tú podías analizar la pureza de la señal o utilizarlo de auxilio del tuner para ver que la sintonía era perfecta, como integraban algunos receiver Marantz y tal otra cosa. Habían otras empresas como Marantz que, a pesar de que tenían un catálogo muy amplio con preamplificadores, etapas de potencia, amplificadores integrados, tuners y tal cosa, su especialidad eran los receivers. Lo mejor de Marantz son los receivers, aunque el resto de los equipos también estaban muy bien. Pero, por ejemplo, no tenían buenos decks de cassette, no los hicieron nunca, y no tenían OpenRel, creo que hicieron uno solo, y tampoco lo hicieron ellos, sino que se lo mandaron a fabricar a otra gente y sus platos tocadiscos no brillan. Luego tenemos fabricantes que no hicieron grandes cosas, pero nunca hicieron malos equipos, como Yamaha. Yamaha, de más está decirles, fabricó platos tocadiscos, fabricó ecualizadores, pero mucho tiempo después. No tiene ningún ecualizador hi-fi, no lo hizo nunca. Tenían receivers que eran muy buenos, tenían amplificadores integrados, tenían tuners y tenían decks de cassettes. ¿Y qué decks de cassettes tenía Yamaha? Tenía unos muy interesantes. Aunque Yamaha no hizo OpenRel, sino hizo algunos otros equipos. Luego tendríamos a Sansui. Sansui es muy conocida por sus maravillosos amplificadores integrados, que aquí hemos tenido más de uno, pero también hicieron receivers maravillosos, tuners con una calidad de sintonía fantástica, hicieron alguno que otro plato tocadisco interesante. Aquí en Venezuela no llegaron los buenos altavoces de Sansui, pero los hubo, y los OpenRel creo que tenían un solo modelo, los decks de cassette daban asco, los platos tocadiscos en general yo no los recomiendo, pero para nada. Tenemos otro fabricante como Sony que hizo de todo e hizo de lo mejor. Pero sus amplificadores eran como flojos, por lo menos los de gama media y los de gama baja, así que se quedaron básicamente haciendo grabadores. La gente conoce a Sony Vintage como a TEAC Vintage por los grabadores de cinta magnética y por los OpenRel, los decks de cassette y los OpenRel como este niño que está aquí. Eso es lo que la gente recuerda de Sony. Y también de TEAC, pero TEAC y Sony también hicieron amplificadores, hicieron receiver, hicieron toda clase de equipos maravillosos. En esa competencia a la gente tenía muchas opciones para elegir equipos. Y entonces, ¿qué equipo me compro? Lo que hacían los fabricantes era tratar de impresionar a la gente con la calidad de sonido de sus equipos. Primero con la calidad de la construcción, porque era lo que se veía en vitrina y el 90% de la gente compra por el aspecto del equipo. Por eso se cuidaba mucho, con caja de madera, con un bonito catálogo, etc.
y luego sí la calidad de sonido. La calidad de sonido es importante. Aunque estos equipos no brillaron en su época porque ni los discos estaban bien grabados, ni tenían buenos cartuchos, ni tenían buenas agujas, ni tenían buenos platos, ni tenían buenos cables, ni tenían buenos altavoces, así que los amplificadores tenían que asumir más responsabilidades de las que les tocaba. Por eso hoy en día un amplificador de estos está sobrado de características para lo que realmente nosotros vamos a necesitar hacer con él. La calidad de sonido de los amplificadores depende de muchas cosas y ese es un tema complicado. Creo que en todos los canales han hablado de potencia, de factor de distorsión armónica, de damping factor, de potencia dinámica y de un montón de cosas. Pero se les olvida otro detalle y aquí es donde nosotros nos vamos a detener. Como yo había contado en aquel capítulo que le dediqué al Marantz Model 1200B, los fabricantes sabían que la etapa de potencia de sus amplificadores integrados y de los power eran responsables de producir distorsión. ¿Y qué distorsión producían? Bueno, en principio producían distorsión armónica par por los diseños, pero la distorsión armónica par no suena feo. Y eso dio buen nombre a varios amplificadores transistorizados de inicio de los años 70, como el CA600, CA400 de Yamaha, como el SA500, 600, 700 de Pioneer y sus sucesores que son el 9100, 8100, 7100, como el Sansui 555, 666 que lo presentamos en este canal, el 777 un poco, que tenían un sonido dulzón porque tenían distorsión armónica par. Pero también hubo muchos amplificadores que tuvieron mala reputación o que no fueron no tuvieron valor de reventa y no fueron agradecidos por el público porque tenían distorsión armónica impar. Normalmente los diseños con transistores tienen solo distorsión armónica de bajo orden, que es muy diferente del sonido que te dan los modernos amplificadores que tienen una etapa de potencia armada con un chip, una cápsula plástica de 10, 15, 20 pines donde está integrado todo, que tienen un sonido espantoso. Eso es otra historia que vamos a tocar después cuando hablemos en el futuro del sonido de los 90, tema que también vamos a tocar. El sonido de la segunda mitad de los 70, 1975 en adelante, puede ser dulce, puede tener un poquito de distorsión armónica impar, que no suena necesariamente mal, porque la gente solía oír a Black Sabbath, y a The Purple, y a Jethro Tull, y las guitarras distorsionadas, no sé, no sonaba mal con esa configuración, eso está bien. Pero sí tuvieron problemas con la distorsión de alto orden. La distorsión de alto orden o la distorsión de cruce por cero puede contaminar el sonido y hacerlo particularmente estridente y chillón. Una de las empresas que se dio cuenta de esta sutil limitación fue Yamaha. Por eso Yamaha en 1976 para este catálogo se asocia con la gente de Sony para que les proporcione sus nuevos transistores Vertical FET. Sony había diseñado una nueva generación de transistores que son como una JFET pero de potencia, que tratan de emular el sonido valvular y que tienen una curva de encendido muy suave, a diferencia de la abrupta curva de encendido de los transistores bipolares con los que están hechas todas estas máquinas. Eso le permitía tener una menor distorsión de cruce por cero, una menor distorsión de alto orden que hace el sonido áspero. Hay dos piezas de Yamaha que yo conozca que tienen esa tecnología y las he visto. El Yamaha B1, la etapa de potencia Yamaha B1 y la etapa de potencia Yamaha B2, un poquito más pequeña. Para ello se diseñaron dos preamplificadores fantásticos, el C1 y el C2, que no he tenido oportunidad de tener a ninguno. Son unas piezas maravillosas. Y para aquellos equipos de ese mismo catálogo que no tenían transistores Vertical FET, Yamaha introduce algo que intenta ser un paliativo, que es esto, la operación en clase A. Seguramente cuando compararon el sonido muy dulce de sus etapas de potencia dedicadas con el sonido de sus amplificadores transistorizados, el CA1000 y el CA800, les pareció muy áspero, les pareció un sonido feo. Entonces decidieron paliar un poquito el problema con esta posibilidad, pasar los amplificadores a clase A y tener una potencia menor. Esto da 40 vatios en clase AB y 10 vatios en clase A. La solución de Sansui se implementó en este Sansui, primero en el 999 y luego en este 9500, 8500, 7500, que es el amplificador de entrada de doble par diferencial. El amplificador, este tipo de amplificador tan particular, no lo utiliza más nadie. De hecho, ni siquiera lo usa el posterior 9900. Es decir, el hecho de que un amplificador salga después no significa que es más avanzado.
Por eso el sonido de los 80 no necesariamente es mejor que el sonido de los 70. La prueba está en que la gente colecciona esto y no colecciona los equipos de los años 80. Así que el hecho de que sea mejor no significa que sea mejor. Es raro, pero en este caso pues sí, es así, pues no es mejor. En cualquier caso, todos los fabricantes se dieron cuenta de que sus amplificadores tenían un pelo de distorsión. Hay una explicación muchísimo más complicada dedicada a la etapa de potencia Cyclade que trae Marantz, pero en cualquier caso, tratando de arreglar el problema de la distorsión armónica par, la distorsión armónica impar de bajo orden, la distorsión armónica de alto orden, la distorsión de cruce por cero y la distorsión de grano, a la cual le vamos a dedicar un capítulo después fuera de esta serie porque es bien complicada, descuidaron los preamplificadores. Entonces los preamplificadores de casi todos los equipos procesan mucho la señal, procesan muchísimo la señal y eso es un grave problema. En este video no vamos a mostrar esquemáticos porque este es un video más de historia y más de entretenimiento que un video técnico. Pero por ejemplo, lo mencioné en el video que le dediqué a este Sansu Yahoo 9500. Él tiene, después del selector de entrada, un buffer de corriente que ataca al control de volumen. Esa es una sección de amplificación. Luego tiene una compleja etapa ganadora de tensión que ataca al control de tonos. Y luego está la retroalimentación del control de tonos desde los bucles de retroalimentación, que son las mallas RC variables que hacen justamente variar la cantidad de bajos y agudos. Y la señal tiene que pasar por un montón de componentes electrónicos para poder hacer eso. Hoy no vamos a ver esquemáticos, pero sí les voy a mostrar lo que hay detrás, otra vez, porque ya lo habíamos visto, lo que hay detrás del control de tonos, que es una de las secciones de amplificación del preamplificador. Se darán cuenta de que aquí están los selectores, miren, los selectores de frecuencia de corte, y aquí están los selectores de la cantidad de agudos o de bajos que vamos a tener. Y la señal tiene que pasar por todo este montón de piezas. Vamos a iluminarlas un momentico para que las vean. La señal tiene que pasar por todo ese montón de gente. Todos esos capacitores de bajo ruido y todos esos capacitores de su general y todas las etapas de amplificación de transistores tienen que ser recorridas por la señal. Cada etapa de amplificación, y aquí hay 2 por canal, va a sumar su distorsión armónica, echando a perder la pureza de la calidad del sonido que nosotros queríamos originalmente. Así que no es el diseño más logrado. Insisto, este es el amplificador que tengo. Bueno, este me lo trajeron para reparar, no es el mío, pero yo tengo un amplificador de estos, es un amplificador que prefiero por encima de todas las cosas, me parece genial cómo está hecho, cómo está construido, masivo, gran transformador, grande filtro, fuente de alimentación sellada por completa, una etapa de potencia excelente con transistores driver calientes, ya vamos a hablar de eso, pero procesa mucho la señal y eso no es una buena idea. Por eso el sonido de los años 80 intenta resolver esta limitación en la concepción del problema por parte de los ingenieros para lograr un sonido más nítido. Luego de eso, aunque no lo vamos a ver en cámara porque no es el tema de este video, la señal que viene del control de tonos va a otra unidad de amplificación que es la que le da vida a los controles subsónico y ultrasónico. Pero ese no es un defecto de diseño de este 9500. Aquí está hecho el mismo circuito. Ahora vamos a ver por qué y cómo. En los tiempos de estos amplificadores, la fuente de sonido siempre era una fuente analógica. Los discos suelen tener un rumble, una vibración de baja frecuencia. Algunas estaciones de radio en AM pueden tener un rumble de baja frecuencia. Algunos grabadores de cinta magnética pueden tener ruido en los extremos de la banda, en el extremo bajo o en el extremo agudo. Y entonces se necesitaban estos filtros. Estos filtros no solamente eran necesarios en todos los diseños de todos los amplificadores, sino que también se requería que tuvieran una pendiente de atenuación importante. Entonces, por ejemplo, para cortar el ruido de la radio FM o de un grabador de cinta magnética podíamos necesitar una frecuencia de corte de 20 Hz, que aparentemente no corta la banda de audio, y de 12 kHz. Pero si queríamos oír un programa particularmente ruidoso, como una cinta de baja velocidad muy deteriorada o una recepción de radio AM, entonces necesitábamos esta posición. Para que estos filtros fuesen efectivos reduciendo el ruido, porque en realidad se utilizan como una unidad reductora de ruido, tenían que ser de segundo orden, requiriendo una etapa de amplificación. Los tiene este 9900, los tiene este 9500, también con frecuencias de corte seleccionables, distintas por cierto, pero seleccionables, y también los tiene este amplificador Yamaha,
que también son filtros de segundo orden, que yo se los mostré en la oportunidad en que hicimos la restauración, no, una pequeña reparación de un Yamaha CA800 que me habían traído. Esto es un equipo muy común en Venezuela, por cierto. Eso significaba que todos estos preamplificadores tenían varias etapas de amplificación en cascada. Eso puede ser bueno o malo. Los circuitos que emplearon todos estos fabricantes desde 1974 hasta 1980 para llevar adelante estos procesos eran etapas de un transistor con retroalimentación local o etapas de 2 transistores o buffers de voltaje, configuraciones de 2 o en el caso del Yamaha de 3 transistores muy sencillas. Pero estas agregan otro problema. Estas etapas de amplificación tienen que estar compensadas a frecuencias muy bajas. Al compensarse a frecuencias muy bajas por tener ganancias de voltaje muy pequeñas, 6, 12, 18, 20, 30 decibeles, tenían el polo de compensación a una frecuencia muy baja. Cuando tenemos un polo de compensación en una frecuencia muy baja, se va a desfasar la señal dentro de la banda audible y vamos a tener grano. Vamos a tener un tipo de distorsión armónica, no en el dominio de la frecuencia, sino en el dominio del tiempo, que nos va a echar a perder la transparencia de sonido. En este momento, en el momento que se diseñaron todos estos amplificadores, los fabricantes sabían que había un problema, pero se lo achacaban a la etapa de potencia. Por eso, lamentándolo mucho, especialmente los preamplificadores más cargados de recursos como los hermanitos mayores de este amplificador, que son el CA2000 y el CA3000, los preamplificadores grandes de Sansui, tienen sonido con grano. Son unos equipos bellos para verlos, pero malos para oírlos, porque el procesamiento de la señal es muy reiterativo, es decir, tiene muchas unidades de amplificación con defectos de diseño puestas en cascada, y las distorsiones armónicas no se suman, sino que se multiplican. Por eso, curiosamente, de la serie del Pioneer 9500, el que suena mejor es el 7500, el que tiene menor proceso de señal, y los filtros subsónicos y ultrasónicos no están construidos con una unidad de amplificación adicional, sino que son un filtro pasivo, una red RC pasa alta y pasa bajo y adiós. De la serie del Yamaha CA1000, CA800 y tal, el que suena mejor es el más sencillo, el CA400 y el CA600, aunque tengan menor potencia. De la serie del 9500, los que tienen el mejor sonido por estar simplificados en el paso de señal son el 6500 y el 7500, y no el 8500 y 9500. Lo que pasa es que, claro, tienes que renunciar a la potencia para tener un circuito más sencillo. Y en el caso de la serie 900, pues los amplificadores que suenan mejor, curiosamente, desde mi humilde punto de vista, son el triste 2900 de 15 vatios, el 3900 de 25 vatios, el 4900 creo que de 40 vatios, el 5900 que lo mostramos aquí, porque ya el 6900 y 7900 tienen varias etapas de amplificación puestas en cascada. Después veremos los esquemáticos porque es interesante. Entonces, habían amplificadores de la segunda mitad de los años 70 que tenían un sonido muy bello. Pero también habían otros amplificadores que tenían un sonido con distorsión de cruce por cero, distorsión de alto orden, si la etapa de salida no estaba bien compensada. Tenemos amplificadores con distorsión armónica impar, intrusiva y molesta porque la van produciendo todas las etapas de amplificación, especialmente si eran simétricas y con par diferencial. Y finalmente tenemos amplificadores con grano. El grano fue realmente molesto y fastidioso porque hacía que el sonido fuese muy diferente del sonido nítido y cristalino de los mismos fabricantes de equipos de la misma categoría, pero de 4, 5 o 6 años después. El primer amplificador en el que Sansui intenta corregir el problema de que la etapa de potencia no tenga las distorsiones que tienen y que los preamplificadores no tengan las distorsiones que tienen es el Sansui AU717. En la semana me traen uno para podérselos mostrar. El sonido de los años 70 puede ser maravilloso. De hecho, insisto, estas son las piezas de colección. El catálogo anterior a este prácticamente no se consigue. Es decir, por ejemplo, los amplificadores Yamaha 500, Yamaha 700 son prácticamente imposibles de ver. Los amplificadores anteriores a este catálogo de Sansui, que serían el 555, el 666, el 777, el 999, son poco comunes, son poco frecuentes, son caros, hay que hacerles mantenimiento porque por la edad que tienen, pues han tenido deterioro, no suenan como la gente se imagina, suenan bonito, pero hace falta ajustarlos para que den el rendimiento. Y los amplificadores posteriores a este 9900, la mayor parte de ellos eran de bajo costo y no valen nada. Me refiero a cosas espantosas como el Sansui
Sansui A40, A60, A80, A5, A7, A9 y la serie del AUD5, AUD7, ya el AUD9 es bastante mejor, que no son buenos amplificadores, simplemente están mal hechos, mal diseñados, tienen mal sonido, tienen de repente una sección fono maravillosa y una etapa de potencia muy compleja, pero un preamplificador que no sirve por una mierda. Entonces es complicado decantarse por una pieza de esta, además de que estaban terriblemente mal construidas, porque por ejemplo el AUD9 y el AUD11, sonido de los 80, están bien implementados, pero el AUD5 y el AUD7 no tienen chasis, sino que están hechos como el A40, el A60 y el A80. Básicamente son basura. Hasta aquí esta parte. Me despido de ustedes desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir mi contenido con sus redes sociales y comprar el libro, que tiene una larga introducción acerca de la electricidad y la electrónica para aquellos que no entiendan por qué un cable es largo. Y tiene, por supuesto, fórmulas y un pequeño curso de electricidad básica, de electrónica básica orientada a audio y cómo hacer la configuración de una sala de audio y un montón de información porque son 800 páginas. Las últimas 300 páginas tienen proyectos y esquemas. El resto son un poco historia y un poco sentido común. Saludos y suerte.